Vamos a dar inicio el día de hoy a la última parte de la sesión correspondiente al mercado monetario, a las políticas monetarias que se emplean con la finalidad de preservar la estabilidad de la economía, ya sobre todo preservarla en la parte monetaria. Ya, entonces el día de hoy vamos a terminar de ver las funciones del BCR y cómo juega el BCR con la finalidad de preservar la estabilidad monetaria en el país. Ya, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya les comparto de inmediato. Voy a bajar la cámara. Luego, por acá vamos a empezar a compartir. Ya está. Ya. Entonces, en la sesión pasada estuvimos viendo, la importancia del dinero, ¿no? Cuán importante es el dinero y por ello las funciones que cumple tanto la primera y la más importante, que es la de constituir un medio de cambio, así como el resto de funciones que no son menos importantes también, pero que, bueno, constituyen funciones adicionales, ¿no? El hecho de poder cancelar una deuda, el dinero es súper importante para ello, para liquidar deudas, ya el hecho de que sea una unidad de cuenta, que por lo tanto nos permita sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Entonces nos permite llevar un control, nos permite tener funcionalidad, nos permite transportarlo de un lado a otro, ¿no? Sin ningún problema. Entonces es una unidad de cuenta. Y finalmente el hecho de que es un depósito de valor, es decir, nosotros con el dinero podemos realizar transacciones no solamente en el presente, sino también transacciones a futuro, ¿no? Podemos hacer presupuestos, podemos generar préstamos y obtener rentabilidad por ello, ¿no? O realizar depósitos, intereses y obtener rentabilidad por ello. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones más importantes. Luego estuvimos viendo todo lo que es el sistema financiero, ya estuvimos viendo el sistema financiero aquí en nuestro país y para ello estuvimos revisando, ¿no? Todas las instituciones principales que lo conforman, ¿cierto? Bien, entonces a partir de ahí ya nos tocaba empezar a ver lo que sigue, ¿no? Y podríamos empezar con el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? El Banco Central es la entidad máxima del estado del sistema financiero, ¿sí? Y la finalidad principal es preservar la estabilidad monetaria, por lo tanto, las políticas que emplea el BCR es con esa finalidad de encauzar encauzar la moneda en el país, de tal manera que no se revalúe demasiado al punto en que las tasas de cambio sean tan elevadas, ¿no? Y de pronto el resto de monedas puedan perder valor frente a ella, ¿no? Ni que tampoco tenga que devaluarse demasiado al punto que el tipo de cambio de las otras monedas se revalúe tanto que al final nuestra moneda pierda totalmente valor, ¿no? La idea es lograr ese encauzamiento, ¿no? Que al igual que un río, pues no se desvíe en ninguna de las dos orillas, ¿no? Ni a la derecha ni a la izquierda, sino que coja un cauce normal la moneda, ¿no? ¿Por qué es importante la estabilidad monetaria en un país? Porque permite, a ver, ¿a quién se le ocurre por qué es importante preservar la estabilidad monetaria en un país? Para que no haya inflación, Miss. Para evitar las presiones inflacionarias, muy bien. ¿Para qué más? ¿Quién dijo por ahí? ¿Quién fue? Betty, Miss. Betty Ojeda, muy bien. ¿Quién más? Silva Surlupú. A ver, Miss, Silva, ¿qué cosa dices, hija? Es Jennifer, muy, ¿no? es Sí. muy importante porque para evitar una posible escasez de los productos, profe, porque mientras más monedas exista, pues la gente va a querer
adquirir más productos y podría Ya. ocurrir una Y escasez. si la gente adquiere, y si hay muchas monedas y la gente adquiere muchos productos, ¿qué puede generarse a partir de ahí? La apreciación de la La moneda también. inflación, una Inflación, inflación de porque la los precios gente y por quiere ende se comprar y va a comprar y depreciar la moneda. comprar, ¿cierto? Y de pronto se acaba la producción, ¿verdad? Claro, porque estaría dependiendo más de la producción, más de la capacidad de producción de nuestro país. Claro, la idea es que haya un equilibrio entre la producción del país y los billetes y monedas en los bolsillos de la gente, Miss, ¿cierto? La idea es que, sí, Miss, ¿sí? habla Maico, Miss. A ver, Maiko. Miss, por ejemplo, también sería el caso de Venezuela, ¿no? Que más, por ejemplo, la gente tenía, digamos, dinero, pero no tenía los recursos necesarios. Exacto, exacto. Miren, muy bien, Maiko, mientras más hay producción en un país, pero no hay suficiente, perdón, si hay mucha producción en un país y no hay suficientes billetes y monedas, lo que se genera es una falta de reactivación en la economía. La economía camina de manera muy lenta. ¿Cierto? Y entonces eso significa que no se generan los suficientes ingresos para que se pueda adquirir esa producción. Entonces, por ahí hay un exceso de oferta, sí, y una falta de demanda, ¿ya? Ahora, si es por el otro lado, como decía su compañero, si hay de repente hay suficientes billetes y monedas en los bolsillos de la gente, pero no hay suficiente producción para comprar, entonces la gente va y encuentra aquellos vacíos, pero necesita comprar, entonces de todas maneras va a querer comprar aunque sea a precios altos. Si los productores se dan cuenta que la gente compra aún a precios altos, va a seguir subiendo los precios para aprovechar la coyuntura. ¿Eso qué significa? Subir más precios y que se sigan manteniendo así significa inflación. Y la gente si sigue comprando porque tiene billetes y monedas en sus bolsillos, entonces igual la gente sigue comprando, el precio sigue subiendo, la gente sigue comprando, los precios siguen subiendo y es una inflación completamente disparada, ¿verdad? Entonces tampoco es bueno, ni por un lado ni por otro. No es bueno que haya ni mucho dinero en la economía ni poco dinero en la economía. La idea es que haya un equilibrio entre dinero y producción. ¿De acuerdo? Miss, ahí también, ¿Sí? Miss, ahí también se genera ¿Desestabilización? Miss, desvalorización de la moneda. Ah, la desvalorización de la moneda. Sí, ¿en qué sentido? A ver, ¿quién es la que está hablando? Rocía Peña, Miss, Jocelyn. Ya, Jocelyn. A ver, Jocelyn. ¿Qué? Como dijo mi compañero Michael, el problema que ocurre en Venezuela Ujú, puede ser, ¿no?, que están emitiendo demasiados billetes y es ahí donde la gente se está alocando a comprar demasiados productos. ya. Y al ver que los productos van a escasearse, es ahí Ujú. donde se valoriza la moneda y la gente tiene que, bueno, utilizar más billetes para poder, por ejemplo, comprar un kilo de arroz que antes lo compraban, por ejemplo, a $1, ahora lo van a tener que comprar con mucha más cantidad de dinero. Así es, desvalorización de la moneda. ¿Qué parecía? Ayuda a las personas. Sí, exactamente, Jocelyn. La idea es que si es que hay también ese tipo de cosas de que hay dinero suficiente o mucho dinero incluso, pero no hay que comprar, entonces la moneda pierde valor, ¿no? Porque si una sandía antes la comprabas con 5 soles, y ahora necesitas 8 y mañana necesitas 10 y de aquí a un mes necesitas 15, no significa que vas necesitando más monedas o más billetes para comprar el mismo bien. ¿Qué significa que vas necesitando más? Que cada vez va valiendo menos esa moneda, ¿cierto? Entonces, tienes razón, por ahí nos vamos a la desvalorización de nuestra moneda, al punto que llega el día en que para comprar una sandía necesitas
100 monedas de un sol, o sea, 100 soles. Entonces, Dios santo, ya no vale nada ese sol, ¿cierto? Entonces, va a tener el nuevo presidente o el presidente de turno, lo único que le queda es, en ese momento, pues simplemente cambiar esa moneda por otra denominación para que valga más, ¿no? Lo que sucedió en el tiempo de Alan García, por ejemplo, ¿no? Teníamos para comprar 5 panes, necesitábamos 10 intis, luego fuimos necesitando 20 intis, y luego 50 intis, y luego 100 intis, y luego 500 intis para comprar esos 5 panes. Llegó el punto en que necesitábamos 1000 intis para comprar 5 panes. O sea, qué desesperación y qué desesperanza. Entonces, ¿qué hizo el siguiente gobierno, el que le tocó aplicar la política del shock? Cambiar esos 1000 intis por un nuevo sol. En ese tiempo se llamaba un nuevo sol de oro, creo, o un nuevo sol. ¿Ya? Entonces, se cambió por un sol. Ahora ya necesitabas para comprar esos 5 panes solo un nuevo sol. Pero ese un nuevo sol equivalía a todos los 1000 intis que tú tenías, a todos los 1000 que habías ahorrado durante tremendo tiempo, ¿no? Entonces, la gente sufrió por eso se le llamó la política del shock, porque la gente sufrió un shock tremendo. Imagínate haber ahorrado tanto tiempo para obtener 1000 intis y que solamente te alcancen para 5 panes. Qué horror, ¿no? Entonces, pero fue lo único que quedó por hacer. A partir de ese momento ya la moneda no ha perdido valor, la moneda se ha estabilizado. Sí, es cierto que en algún momento con ese sol se compraban 8 panes, y luego 7, y luego 6, y ahora solo 5, pero eso ha transcurrido con el paso de ¿qué? 20, 25 años, ya no días como sucedió en un momento. Cuando hay una hiperinflación es cuestión de días nada más para sentir cómo suben los precios. Ya, a ver, Guadalupe, estás levantando la mano, dime. Sí, yo tengo una duda. Lo que pasa es que cuando yo veo así anuncios en la televisión, sale que en los países que, por ejemplo, usan el peso para comprar, no sé, una leche, dan como 15,000 pesos. ¿Es porque la moneda está devaluada? Depende, porque si siempre se han usado esa cantidad de pesos para comprar la leche, imaginemos que ya llevamos alrededor de 10 años, que más o menos, perdón. Ya, entonces les decía que si más o menos ya llevan 10 o 15 años o 10, en que más o menos se necesitan así 10,000 pesos, 15,000 pesos para comprar, significa que la moneda está estable, aunque no tiene suficiente valor porque se necesitan muchas monedas para comprar pocos bienes. ¿Ya? Pero ya la gente está adaptada a eso. Eso sí, no es que la moneda tenga bastante valor, porque se necesitan bastantes monedas. Estamos hablando de 10,000, de 15,000 pesos, estamos hablando de miles de pesos. Es decir, necesitamos miles de esas monedas, ¿no? En nuestro acontecer diario. Entonces significa que la moneda no es que tenga suficiente valor, pero tampoco es que estemos en una desestabilización monetaria, porque si estamos hablando de que más o menos ya se lleva unos 10 años teniendo una cantidad de pesos así, pues probablemente no hay inflación y no hay crisis económica, pero sí estamos hablando de una poca valorización de esa moneda. Lo ideal es que se hable de unidades nada más, en algún momento de cientos, y que solamente se utilice la palabra miles cuando vamos a comprar cantidades grandes, ¿no? O cantidades de mucho valor. Necesito una casa, entonces necesito unos cuantos miles para esa casa. Necesito comprar no sé, una refrigeradora, necesito comprar un juego de sala, ¿no? Necesito invertir en una empresa, sí, necesito ahí sí miles de monedas de las que tengo.
pero que para comprar una leche tenga que necesitar miles, sí estamos hablando de que el valor de la moneda no es lo suficientemente alto, ¿no? Pero, como te decía, hay que entender que una cosa es que no tenga mucho valor la moneda y otra cosa es que estemos hablando ya de una crisis, ¿no? Puede ser que todavía no se esté hablando de una crisis inflacionaria. ¿De acuerdo? Ya, Miss, muchas gracias. Ajá. Lo que pasa es que una cosa es que el presidente de turno, el gobierno de turno, haya tomado la decisión de cambiar la moneda para evitar el conflicto matemático, ¿no? El de estar hablando de, o sea, imagínate, necesito 10,000 pesos para comprar una leche. ¿Qué pasa si es que quiero comprar una tonelada o un container que es una tonelada de leches, de tarros de leches? ¿No? Imagínense, tendría que multiplicar 10,000 por 1,000 y por ahí se me comienzan a complicar las cosas. O qué tal si quiero comprar una casa, entonces cómo lo expreso en miles de pesos, ya me resulta un poco complicado. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, cuando la moneda ya se pone muy devaluada, aunque no haya crisis económica o crisis inflacionaria, el gobierno de turno, para evitar este tema, cambia la denominación de la moneda por una equivalencia más adecuada. ¿Ya? Eso ha sucedido en muchísimos países. Me acuerdo del caso de Ecuador, por ejemplo, el sucre. Algunos habrán escuchado hablar, otros ya no, de pronto, pero cuando yo estaba de la edad de ustedes, era el sucre ecuatoriano, ¿no? No es que tenga muchos años entonces, pero para evitar, y no es que tampoco Ecuador haya atravesado terribles crisis, pero sí estaba ya su moneda lo suficientemente devaluada y decidieron cambiarlo por el dólar ecuatoriano, el dólar que se maneja en la actualidad, ¿no? Con la finalidad de facilitar un poco la contabilización dentro de la moneda, ¿de acuerdo? Solamente con ese fin. Ahora, sí se puede dar, un minutito, sí, para terminar la idea, sí se puede dar el caso, como el caso que se dio en nuestro país, en que, uno, hay devaluación increíble de la moneda, y dos, además hay una crisis inflacionaria, es decir, la moneda se está devaluando y encima siguen subiendo los precios, siguen subiendo, ¿sí? Entonces ahí sí ya no da para más, hay que cambiarla sí o sí. Ya, ¿qué pasó? Había una vocecita por ahí masculina, ¿quién? Le quería preguntar, por ejemplo, cuando surge ese cambio. ¿Quién es? Siempre identifíquense, chicos, porque no los veo, no sé quién es. Eder Camacho, Miss. A ver, Eder, dime. Cuando surge el cambio de moneda, el Estado, cuando el Estado decide hacerlo, ¿solo ya es decisión autónoma del Estado de cambiar la moneda o se tiene que regir en algo o en una entidad extranjera que regula todo eso? No, sí hay la suficiente autonomía. El BCR, y por acá lo tenemos, es un ente tan autónomo que incluso es autónomo del Poder Ejecutivo. Es decir, hay muchas de las decisiones que toma el BCR que no tienen que estar influenciadas totalmente por el Poder Ejecutivo, que es el presidente, sus ministros y demás. ¿Ya? Ahora, que hay una conexión entre ellos, sí, que hay que respetar las leyes peruanas, sí, que hay que ver si estamos sujetos antes de tomar las decisiones, sí, pero hay mucha autonomía al respecto, porque estamos hablando de un mercado totalmente diferente, que es el mercado financiero. ¿De acuerdo? Pero imagínense, si hay autonomía respecto a los poderes del Estado peruano mismo, mucha más autonomía la hay respecto a cualquier organismo internacional. ¿De acuerdo? Entonces, el país sí tiene su propio BCR y por lo tanto tiene su propia autonomía. Ya, sin embargo, esto no siempre sucede en todos los países. Por ejemplo, cuando hablábamos de la Unión Europea, la Unión Económica Europea, ellos han logrado unirse de tal forma que tienen un solo BCR entre sí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablábamos que estaba en Frankfurt, Alemania? ¿Ya? Ahí todos están
sujetos a ese BCR, ¿ya? A ese BCR que está, que rige para los 21 países de la Unión Económica Europea, ¿ya? Pero eso porque es un bloque que ha llegado a conformarse de esa manera, ¿no? Una misma moneda, un mismo BCR, etcétera. No, pero en el caso nuestro no hemos formado un bloque de unión económica hasta el momento, ¿no? Lo que a lo máximo que hemos llegado es a los mercados comunes, ¿no? A la fase de integración de mercado común, ¿ya? Y por lo tanto, hasta el momento no hemos llegado a conformar un BCR con ningún otro país. El BCR que tenemos es el nuestro y es totalmente autónomo. Obviamente, cuando estamos hablando ya de decisiones de tan grueso calibre como es el del cambio de la moneda y una decisión que va a tener que tener sujeción oficial, es decir, se van a sujetar a esa ley todo el país, entonces ahí sí obviamente el BCR no puede tomar por sí solo la decisión, ahí sí definitivamente tendría que sentarse con el presidente nuestro, con nuestros ministros y recién poner las cartas sobre la mesa y solicitar las debidas autorizaciones, elaborar las debidas propuestas y lograr la respectiva aprobación. Pero así nomás no va a poder tomar las decisiones solo, por muy independiente que sea, ¿ya? Pero de que las decisiones se toman dentro de nuestro país, sí, solamente dentro de nuestro país. Ahí sí, económicamente hablando, nuestro país tiene total autonomía. ¿De acuerdo? Bien. Sí, Miss. Entonces, las siguientes funciones son propias del BCR. Vamos a ver. Emitir billetes y monedas, obviamente es el único que puede hacerlo. ¿Ya? No hay más. ¿Ya? Cualquier otra entidad que pueda salir con la idea de que va a emitir billetes y monedas, está totalmente prohibido. Por eso es que cualquier otra denominación ajena a las series que maneja el BCR, cualquier otra es denominada dinero falso, y ese dinero falso no solamente no se recibe y no es aceptado, sino que además es sancionado penalmente. ¿De acuerdo? La entidad que es descubierta emitiendo billetes o monedas definitivamente tiene sanción penal. ¿Qué más? Regula la moneda y el crédito del sistema financiero. Lo vamos a ver de aquí, vamos a ver las tres formas como regula la moneda y el crédito del sistema financiero, el BCR. Lo hace de una manera tan simple, tan sencilla y tan bonita, tan sutil, que no, aparentemente nadie se da cuenta, pero ¿cómo ayuda a que la oferta y la demanda financieras tomen su cauce normal y tiendan al equilibrio? Ya la vamos a ver, ¿ya? Y el BCR lo sabe hacer. Luego, administra las reservas internacionales. No solamente las reservas internacionales, debemos poner aquí, Dios. Ya, administra las reservas internacionales. Decíamos que no solamente las internacionales, sino las reservas internas netas. Es decir, ¿qué es lo que tiene por aquí? Voy a leerles algo que había tomado nota el otro día, justamente de las páginas del BCR, ¿sí? Que las reservas internacionales tienen la siguiente connotación. Son aquellos títulos valores considerados como activos del BCR, ¿ya? Es decir, los activos que tenemos dentro de nuestro país los administra el BCR. ¿Cuáles son estos activos? Los títulos valores, las divisas, es decir, nuestra moneda,
la que está en las bóvedas del BCR como reserva, el oro monetario, que también está ahí como reserva, la suscripción de acciones a organismos internacionales, es decir, aquellos certificados y bonos que tenemos dentro de los organismos internacionales. Todas ellas son las reservas internas netas y ojo, y las reservas que se encuentran en dólares, las divisas que están en otro tipo de cambio, obviamente esas son las reservas internacionales netas. Entonces, tenemos definitivamente una buena cantidad y esa buena cantidad la respalda el BCR, la administra el BCR. ¿Ya? Otro más. Informar sobre las finanzas nacionales. El BCRP y solo el BCRP es el único que tiene la capacidad fidedigna de informar las finanzas nacionales. Es decir, cómo quedó nuestra balanza de pagos, si estamos en déficit, si estamos en superávit, ¿sí? Cómo está nuestra balanza comercial, cómo va nuestra cuenta financiera, cómo están nuestras relaciones con el exterior en temas monetarios. Todo eso sí está debidamente registrado en el BCR y por lo tanto él es el único ente capaz de informar y dar la cara por las finanzas nacionales de acuerdo a cómo está. ¿Ya? Finalmente, el BCR él puede dar préstamos a las instituciones financieras, sí lo puede hacer. Ya vamos a darnos cuenta de aquí cómo, a través de qué lo hace. Bueno, ya les adelanto, la tasa a la que él hace los préstamos se llama tasa de descuento. Es la tasa a la que él elabora, a la que el BCRP elabora se permite dar préstamos a la demás banca comercial. ¿De acuerdo? Lo que sí no le brinda préstamos es al Estado. Eso sí no, porque él no puede ser juez y parte. No puede. ¿Ya? Bien. Entonces, fija metas inflacionarias explícitas, es decir, antes de que salga, antes de que se dé inicio al siguiente periodo fiscal, el periodo anterior, el BCR ya tiene la proyección de acuerdo a cómo ha venido comportándose la inflación durante todo ese año, al cerrar el año fiscal, el periodo fiscal, el BCR ya tiene la proyección lista del siguiente periodo, ¿no? Hasta el año 2007 era de 2,5% anual, del año 2007 para adelante la ha dejado en 2 nada más. En base a qué lo hace, ya dijimos, en base al comportamiento que está teniendo las variables inflacionarias durante todo el año. ¿De acuerdo? Así como la inflación, también se fija la meta del PBI, la meta del empleo, qué es lo que se piensa hacer. ¿Por qué es importante para el Estado que el BCR tenga claras estas metas? Porque en base a ello se comienzan a trabajar y aplicar las diversas políticas económicas. Recuerden ustedes que la persona, la institución, la empresa que no tiene clara su visión, no sabe para dónde camina, ¿no? La visión es súper importante porque es el sueño a donde uno quiere llegar, ¿ya? Entonces, ese sueño, ese horizonte que tú ves, te permite vislumbrar y comenzar a navegar hacia ahí, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Un náufrago que mira para todas partes, para los 4 puntos cardinales y no ve tierra. ¿Para dónde rema? ¿No? O sea, dice, si me voy a la derecha y si la tierra está para la izquierda, y si me voy para el norte, pero y la tierra está para el sur, ¿qué hago? ¿Qué desesperanza? ¿Cierto? Ya, en cambio, si ese náufrago ya vislumbra que al sur hay tierra, de inmediato comienza a remar con todas las fuerzas que le sean posibles, porque ya sabe hacia dónde va. ¿Ya? De la misma forma, cualquier empresa, cualquier institución tiene que tener una visión, un sueño, un horizonte, hacia dónde dirigirse, hacia dónde encaminar sus objetivos, hacia dónde remar. ¿Cierto? ¿Ya? Perdón, un minuto que aquí se están medio matando. A ver.
Dios santo, mil disculpas, por favor. Bien, entonces les decía que la empresa, la institución, la familia, la persona que no tiene una visión clara, no encamina objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma forma, el BCR y solo el BCR es quien dictamina las proyecciones de cuánto van a ser o de cuánto van a variar o hasta cuánto van a llegar los indicadores de las principales variables macroeconómicas, ¿no? Aquí hemos puesto la más común, la que más tiene incidencia, porque estamos hablando de la moneda, que es la inflación, ¿no? Y les decía que hasta el año 2007 se pensó en una inflación de alrededor del 2,5%, mientras que de ahí para adelante, considerando la estabilidad de nuestro país, ya estábamos hablando de una inflación del 2% anual y esa es la que se ha mantenido. Ahora, este año han variado muchísimo las cosas debido a la situación coyuntural que estamos viviendo, que es la pandemia, ¿no? Pero, de todas formas, aún así se está pensando en que todavía no se puede ni siquiera acercarse a una inflación galopante, mucho menos a una hiperinflación, ¿no? Aún así, a pesar de todo el dolor que estamos pasando económicamente hablando, al margen de lo demás, ¿no? A pesar del dolor económico que estamos atravesando, no hemos pisado siquiera los 2 dígitos en la inflación, ¿no? Se piensa que quizás pueda llegarse tal vez al 5 y ni siquiera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el momento coyuntural ha encontrado al país en una muy buena estabilidad, ¿ya? Y no lo ha logrado remecer tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo periodos de escasez, ha habido producción, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso era para poner el ejemplo de cómo se maneja la información dentro del BCR. ¿Ya? Ahora, decíamos también que si bien es cierto que estamos autónomos dentro en el BCR, estamos autónomos del Poder Ejecutivo, aún así el Poder Ejecutivo nombra a los 7 miembros que conforman el directorio del BCR, ¿ya? 7 miembros que permitirán, que harán posible que las decisiones en el BCR se tomen de manera colegiada. ¿Ya? Son 7 miembros que van a hacer posible que las decisiones macroeconómicas que se tomen sean de la mejor manera, ¿ya? Colegiada, ¿por qué? Porque los 7 miembros del directorio están en una mesa que no tiene exactamente una decisión autoritaria, ¿ya? Sino que se van a tomar de manera colegiada. Si bien hay un presidente del directorio, ¿sí? Esta persona no es autoritaria, sino que las decisiones se toman de manera colegiada. Ahora, ¿quién nombra a estos 7 miembros? Los nombra el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esa autonomía la podríamos decir que se encuentra entrecomillada, ¿cierto? Bien. La banca comercial, ¿ya? La banca comercial está conformada por los bancos, definitivamente, ¿ya? ¿Y cuál es la función de los bancos? Es la canalización de los fondos de los agentes superavitarios, es decir, aquellos a quienes les sobran los fondos, hacia los agentes deficitarios, que son quienes necesitan los fondos. Estamos hablando de aquellos agentes que prestan o que depositan dinero, que son los fondos sobrantes, hacia aquellos que reciben los préstamos, sí, o reciben los ahorros. Ya, por lo tanto, en algún momento al banco le toca hacer, a diferencia de cuando es el productor con el consumidor en una empresa, ¿no? La empresa es el productor, el consumidor es el ciudadano, ¿no? Aquí en este caso, en algún momento al banco le toca ser de productor y en algún momento le toca ser consumidor. Es productor cuando es el de los fondos sobrantes, es decir, quien entrega los préstamos. Y es consumidor cuando recibe los ahorros. Igual el consumidor, el ciudadano de a pie, ¿sí? En algún momento le toca ser consumidor, que es cuando recibe los préstamos, y en algún momento le toca ser productor, que es cuando lleva
los depósitos, cuando lleva los ahorros, ¿cierto? Bien, entonces, el banco maneja dos tipos de tasa, ¿ya? Una tasa de interés pasiva, que es cuando él recibe los ahorros por parte de los consumidores y por lo tanto les va a tener que pagar una tasa por ello, ¿verdad? Entonces, esa tasa es una obligación que él asume con el consumidor, sí, con el cliente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ahora en ese momento el banco es el consumidor, el cliente es el productor, y la tasa a la que se pacta el interés es una tasa pasiva porque el banco es el que va a tener la obligación, ¿ya? Por otro lado, cuando el banco es el que tiene que hacer los préstamos, ¿sí? Los va a hacer a una tasa de interés activa. ¿Por qué? Porque obviamente a él es a quien le darán las cuentas por cobrar. Él es quien tendrá las cuentas por cobrar. ¿De parte de quién? De los clientes, ¿cierto? Ahora, esa tasa de interés activa es más alta que la tasa de interés pasiva. Ese es el T, esa es la ganancia de los bancos, ¿ya? Y a eso se le llama el spread financiero, ¿ya? Entonces, por ese, o gracias a ese spread financiero es que los bancos se mantienen en el movimiento, ¿ya? Porque ellos son los intermediarios financieros, ¿ya? Ahora, todos los bancos tienen que tener un fondo, no es el fondo de seguros de depósito, que es otra cosa, sino un fondo en el cual se amparen por si la gente, los ahorristas lleguen, debido a la especulación, en algún momento lleguen a retirar todos sus ahorros, ¿ya? Por eso, esta tasa de interés pasiva es pequeña, sí, es verdad, pero ¿qué pasa si en algún momento llegan los depositantes, debido a que están bajando las tasas de interés, llegan y se quieren llevar sus ahorros? O sea, ¿qué pasa? El banco no guarda en sus bóvedas los ahorros que lleva la gente. Guarda una cantidad en las bóvedas del BCR ordenada por él, ¿sí? Y el resto lo envía al exterior para reinvertirse y obtener una rentabilidad, ¿de acuerdo? Y otra parte la comienza a jugar a través de nuevos préstamos hacia nuevos clientes, hacia nuevas carteras, ¿ya? Es decir, comienza a reinvertir todos los fondos de los cuales tiene disponibilidad. Imaginemos, ya, esa tasa a la cual el BCR le pide que guarde en su bóveda ese dinero ante la posibilidad de que se vaya a quedar sin efectivo si los clientes deciden retirar sus depósitos, esa tasa se llama tasa de encaje. Es diferente al fondo de seguros de depósitos, que es un seguro ante la posibilidad de que el banco quiebre. Pero ese fondo lo maneja el mismo banco y es un fondo ante la posibilidad de que no pueda mantenerse en el mercado. Ya. Bueno, entonces les decía que es diferente. Ese fondo de seguros de depósito es un monto. Actualmente está alrededor de 99,000 soles, ya, pero ese es ante la posibilidad de que el banco se pueda desestabilizar y pueda caer en una quiebra, pero esa es otra cosa, ya. Mientras que la tasa de encaje, el encaje bancario, ese se encuentra así en las bóvedas del BCR. Y es una tasa que determina el BCR con la finalidad de que, no de que el banco quiebre y asuma una obligación, no, sino ante la posibilidad de que los clientes decidan retirar sus depósitos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? ¿Qué más respecto a la banca? Ya no, respecto a la banca, esto es hasta aquí. Hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí. Esto es el sistema financiero, esto es cómo funciona, esta es la forma como el BCR entabla relaciones con los bancos,
¿no? Y la incidencia que tiene con ellos, ¿ya? Vamos a parar 10 minutitos nada más, ya no lo vamos a hacer muy largo al break porque tenemos todavía muchas cosas de qué hablar al respecto, ¿ya? Son las 5:04, ya a las 5:15 en puntito nos estamos reencontrando otra vez. Ya chicos, salvo que alguien tenga alguna pregunta antes de irnos. Miss, yo, Sí, dijo dime. que el encaje bancario lo determina el BCR, ¿verdad? Sí, sí, Es sí, una tasa. sí. Ah, ok. Pero esto no debe de confundirse con el seguro que Con el manejan. fondo de seguro de depósitos. El fondo de seguro de depósitos es un monto, una cantidad. Como les dije, estábamos hablando de 99,000 soles aproximadamente, que es un fondo que cualquier empresa quiere tener siempre a la mano ante la posibilidad de que se vaya a quiebra, ¿ya? Mientras que el encaje bancario es otra cosa diferente, que es ante la posibilidad no de que el banco quiebre, sino de que los ahorristas lleguen en mancha a retirar sus ahorros. ¿Ya? Además, el fondo de seguros lo maneja cada banco para sus fines, mientras que el encaje bancario lo maneja el BCR con la finalidad de implementar políticas económicas. Y aquí vamos a ver en qué consisten esas políticas monetarias. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Muy bien, Betty. ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces paramos aquí. Ya 5:15 nos encontramos de inmediato. ¿Ya? Bien.